Extienda su mano y ore por mí, por favor, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder que hay en tu palabra, Dios, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque me paro en el principio donde tú dijiste y tú vistes. Yo digo y veo, Señor. Me paro en el principio usando el mismo principio de decir para ver, porque el mismo espíritu está revoloteando. El mismo espíritu que revoloteó en el principio sobre el caos, el vacío y las tinieblas, está revoloteando en esta mañana, en esta tarde, sobre este lugar. Y yo digo lo que tú dices, Señor. Sea la luz en cualquier circunstancia. Sea la luz, sea la luz, sea la luz en cualquier cuerpo enfermo. Sea la luz en cualquier mente oprimida. Sea la luz, 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 sea la luz en cualquier mente oprimida. Sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz en el nombre de Jesús. Sea la luz, y veo la luz, y veo la luz en medio de las tinieblas que te oprimen, y veo la luz, y veo que la luz es buena en el nombre de Jesús. Sean bendecidos, les amo. Dije que les amo. Quiero que me escuche con oídos proféticos, porque Dios tiene una palabra para esta casa en esta tarde. Si acabamos en 5 minutos nos vamos, y si nos vamos a más de 1 hora, usted me espera. La Biblia en Isaías capítulo 40 versículo 8: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Otra versión dice: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Creía que hoy iba a predicarle acerca del sí eterno de Dios, pero el Señor me dijo: da la palabra. Por eso mi tema en esta tarde es, y vine a hablarle a alguien específicamente: tienes una palabra eterna sobre una circunstancia temporal. Voy a volvértelo a repetir. Diga: eso es conmigo, eso es para mí. He venido a decirte que tú tienes una palabra eterna sobre una circunstancia temporal. Y mi Biblia dice que la palabra está por encima y permanece por encima de todo. La hierba y la flor son circunstancias que se van a secar y se van a marchitar, pero tú cargas una palabra que va a permanecer, porque llegó antes de esa circunstancia y seguirá después de esa circunstancia. ¿Y alguien que está aquí, por favor? Y cierto es que vivimos en un mundo que cambia constantemente. Y hoy tal vez todo parece estar en orden, y mañana una tormenta puede sacudirnos. Y tú dices: pero mi vida era perfecta ayer, pero todo estaba bien ayer. ¿Qué pasó? ¿Cuándo llegó esto? ¿Cuándo esto vino y trastornó toda mi vida? ¿Qué pasó? Las circunstancias pueden ser volátiles, pueden ser imprescindibles y hasta devastadoras, pero son circunstancias. Diga conmigo: son circunstancias. Sin embargo, en medio de toda esta temporalidad, Dios ha hablado una palabra eterna a sus hijos. Diga: yo soy un hijo de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de tu Dios, diga: la palabra de mi Dios, diga: la palabra de mi Dios permanece para siempre. Y tal vez tu situación actual pueda ser dolorosa, pueda ser incierta, pueda ser difícil, pero no hay una mayor verdad que todo esto. La palabra que Dios te ha dicho no cambia, no se desgasta y no tiene fecha de expiración. Dije que la palabra que Dios te ha dicho no cambia, no se desgasta y no tiene fecha de expiración. Tu circunstancia no la cambia, tu adversidad no la cambia, tu caos no la hace entrar en caos. Es una palabra inmutable porque sale del carácter del Dios que te la dio. Es una palabra eterna. Y hay algo que a mí me bendice y a mí me consuela en medio de mis circunstancias, y que me permiten, aún cuando las circunstancias llegan y me golpean y a veces me turban por un momento,
cuando yo me acuerdo de que la palabra de Dios es anterior y superior a mi circunstancia. Voy a volvértelo a repetir. Dije que la palabra de Dios es anterior y superior a tu circunstancia. Diga conmigo, la palabra de Dios es anterior y superior a mi circunstancia. Una vez más, dilo, la palabra de Dios es anterior y superior a mi circunstancia. En Juan 1:1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas en Él, ¿en quién? En el verbo, en la palabra, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que está hecho hubiese sido posible que hiciera. Algo que tú tienes que tener claro es que antes que existiera problema, Dios ya te había pronunciado una promesa. Por eso que la P que tiene que captar tu atención no es la P del problema, es la P de la promesa. Porque antes que viniera el problema ya había una promesa. Ah, Dios mío. Ay, ay, sigo o paro. ¿Alguien está listo para mí en esta tarde, por favor? Antes de tu problema había una promesa. Después de tu problema seguirá esa promesa. Tu problema no es eterno, tu promesa es eterna. Y a veces en medio del problema se nos olvidó que Dios nos dio una promesa, que Dios nos dio una palabra. Y nos concentramos a veces en el problema. ¿Y qué de la palabra? Antes de que Él llegara, Dios ya había hecho una provisión para mantenerte firme en medio de ese problema. En la misma creación, Dios habló y el caos obedeció. Y a ti no se te dio una palabra distinta. La misma palabra que en el principio de la creación hizo que el caos obedeciera, es la misma palabra que Dios te dio para que el caos de tu vida obedezca. Alguien tiene que recibir esto. Es la misma palabra para que tú le digas al caos: sea la luz, y las tinieblas se vayan. Venga, venga tu reino, y se manifieste el reino de Dios. En Génesis 1:2 al 4 dice: y la tierra estaba. Y tal vez usted me va a oír por mucho tiempo en todas mis predicaciones usar este verso. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué es lo glorioso? No el caos que había, sino que el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde? Debajo, al lado, detrás. ¿Dónde se movía? Sobre. Diga: el Espíritu de mi Dios está sobre mi circunstancia. El Espíritu de Dios está sobre este caos. El Espíritu de Dios no le corre a tu caos. El Espíritu de Dios no le corre a tu problema. El Espíritu de Dios no le corre a tu desorden. Él se está moviendo sobre, esperando una palabra. Y dijo Dios, ¿qué va a ser la diferencia? ¿O qué va a hacer que el Espíritu se meta en la circunstancia? Dijo Dios. Cuando tú dices lo que Dios dijo, el Espíritu entra. Ya no está arriba, sino que se mete y desde adentro empieza a ordenar. Lo que tú creías que era tiniebla, viene la luz. Lo que tú creías que era caos, viene el orden. Lo que tú creías que era imposible, viene lo posible. Pero ¿qué tengo que hacer? Dijo Dios. Hace un momento, cuando llegué, había una lluvia terrible. Dije: Señor, yo quiero predicar sin lluvia y si puedes con sol. Mire afuera. Y dijo Dios: ¿por qué podemos operar en ese tipo de cosas? ¿Qué dice la Biblia? Mándame acerca de las obras de mis manos. Mándame acerca de las obras de mis manos. Dios te está dando una invitación para que tú le mandes. Por eso podemos cambiar la lluvia, cambiar esto. No es un poder sobrenatural, es la misma palabra. Es la misma palabra. Simplemente que alguien tiene que creerla de forma diferente. Tu circunstancia no tiene la última palabra. Él es el alfa y la omega. ¿Qué significa eso, pastor? Él es la primera y la última palabra. Él es la primera y la última palabra. Todo lo demás está en el medio.
Todo lo demás está en el medio. Él es la primera y Él es la última palabra. Así que Dios no ha terminado contigo. Dile eso a tu vecino. Dios no ha terminado contigo. Dios habló primero y Dios va a tener el gran final de tu vida. La palabra fue antes que el caos y prevalecerá después del caos. Y el Señor me ministraba eso y me decía: mi palabra fue antes que ese caos y se va a quedar después que ese caos se vaya. Porque ese caos ni te puede matar ni se puede quedar eternamente en ti. El caos de tu circunstancia no viene para cambiarte. Él no tiene poder para cambiarte, porque lo único que te puede transformar es la palabra. Lo único que te puede transformar es la palabra. Él viene para manifestarte el poder creativo que está dentro de ti cuando tú aprendes a usar el comando de la palabra. Y dijo Dios. Y hay algo interesante. Las circunstancias cambian, pero la palabra para siempre. Las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian. Lo que me oprimía ayer ya hoy no me oprime. ¿Por qué? Cambió la circunstancia. Pero la palabra siguió firme. La palabra siguió firme. Y cuando la circunstancia cambia, la palabra se mantiene. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero, diga conmigo, pero mis palabras permanecerán. Mis palabras no van a pasar. Tu estado de ánimo, tu ingreso económico, tu salud o tus relaciones pueden fluctuar, pero lo que Dios declaró sobre ti es eterno y es firme. ¿Usted cree que Dios cambia lo que dijo de ti porque tú pecaste, porque tú fallaste, porque tú retrocediste? Traigo noticia: no, Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que a veces creemos que Dios es como los hombres, que son de acuerdo a cómo tú te comportes, pero lo que Dios dijo sigue firme. Yo soy el que me tengo que alinear a la palabra de Dios. Yo soy el que tengo que entrar en el orden de Dios. Pastor, pero yo pequé. Pastor, pero yo fallé. Pero Dios lo sabía. Es más, antes de Dios darte esa promesa, Dios ya sabía que ibas a fallar. Y aún así te dio esa promesa. Alguien tiene que recibir eso. Y aún así te dio esa asignación. Dios ya lo sabía. Lo que te pasó no tomó a Dios por sorpresa, porque Él es omnisciente. Él sabe el mañana desde ayer. Él sabía que tú hoy ibas a fallar. Y Él dijo: ¿sabe qué? También yo sé que después de esa falla se va a levantar más fiel, se va a levantar más leal, se va a levantar más ungido. Así que yo le voy a dar esta promesa. Es que Dios, ya yo no califico. ¿Tú crees que tú calificas por lo que tú estás haciendo? ¿Tú crees que tú calificas porque, por tu gran obra de piedad? No, y mil veces no. Y a veces Dios permite eso para que tú te des cuenta que Dios no se mueve por lo que se mueven los hombres. Para los hombres ya tú no calificas cuando tú pecas. Para los hombres ya tú no calificas cuando tú fallas. Pero Dios dice: tú sigues calificando, porque tu calificación te la da la sangre de mi hijo. Oh my God. Nada de lo creado puede anular lo que el Creador ha dicho. Nada de lo creado puede anular lo que el Creador ha dicho. Porque todo lo que Dios ha dicho de ti tiene cumplimiento. Porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Entonces, no veamos a Dios con lentes religiosos. Que ya yo no puedo. Que ya Dios no me va a confiar esa unción. Tú eres un vaso. Y los vasos nos ensuciamos. Pero el dueño de la vajilla sabe cómo lavar los vasos para volverlo a usar. ¿Acaso cuando un vaso en tu casa se ensucia, tú lo tiras? Tú no lo tiras. Tú lo lavas. Tú lo secas para tenerlo listo para volverlo a usar. Dios le está hablando a alguien en esta tarde, por favor. Así que
No creas que tú eres mejor que Dios. Te ensuciaste, ok. El dueño de ese vaso sabe cómo lavarte, porque necesita volver a usarte. Una palabra de Dios puede sostenerte en el desierto. Una palabra. Diga conmigo, una palabra, one word. Una palabra. Una palabra. Lo que usted necesita en el desierto es una palabra. Que lo dejen todo, que se vayan todo, que usted lo pierda todo. Pero si usted tiene una palabra, diga: tengo una palabra. Una palabra te puede sostener. Te traicionaron, te abandonaron, se fueron, te quitaron todo, pero tengo una palabra. ¿Sabe qué es lo glorioso de tener una palabra? Que la palabra puede volver a crear. La palabra puede volver a ordenar. La palabra puede traer luz donde quedó tinieblas. Y me decía el Señor: hijo, no suelten la palabra, que la palabra puede volver a recrear todas las cosas como lo hizo al principio. ¿Sabe por qué había caos, vacío y tiniebla en la tierra? Allá en Génesis 1. Porque Luzbel fue lanzado y todo lo desordenó. Pero Dios vino con la palabra y trajo orden a las cosas y llamó a existencia las cosas. Así que no importa cómo te sientes, tú tienes una palabra. Diga: yo tengo una palabra. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús lo citó en Mateo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. Diga: de toda. De toda. Tú no vives de un empleo, tú no vives de un negocio, tú no vives de un marido, tú no vives de una mujer. Tú vives de toda, de toda, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Israel caminaba en el desierto, no sobrevivieron por recursos naturales. ¿Cómo usted explica que su vestido no se gastó? Que su calzado no se gastó. ¿Cómo usted explica que tuvieron 40 años en el desierto, teniendo partos, criando muchachos, enfrentándose a las peores temperaturas, calor terrible por el día, frío extremo por la noche, enfrentándose a las peores fieras, serpientes? ¿Y por qué no murieron? Diga conmigo: una palabra. ¿Cuál era la palabra? Tierra prometida. Tierra prometida. No importa cómo se ponía la circunstancia y la adversidad, la palabra seguía estando ahí. Porque antes de entrar al desierto había una palabra. Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Necesito a alguien aquí conmigo en esta tarde. Dije que antes de que entraras en ese desierto, ya tú tenías una palabra. Y la palabra no era desierto, la palabra era tierra prometida. Y aunque tengas que atravesar por el desierto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Había una palabra y tenían que agarrarse de la palabra. Tenían que agarrarse de la palabra. No es lo que tú ves lo que te sostiene, es lo que Dios dijo. Es lo que Dios dijo. Es lo que Dios dijo. Y el Señor me ministraba esta mañana y me decía: no es lo que tú ves lo que te sostiene, es lo que yo dije. Que yo dije de tu matrimonio, que yo dije de tus hijos, que yo dije de tu finanza, que yo dije de tu salud. Eso es lo que te tiene que sostener, lo que yo digo. Señor, pero me duele, pero yo dije. Señor, pero es que mi esposo o mi esposa no quiere ya estar conmigo. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿De qué tú te vas a sostener? ¿De lo que te está diciendo la circunstancia o de lo que yo te dije? Y podemos estar en el desierto, pero sostenido por una palabra. Pero sostenido por una palabra. Diga: estoy sostenido por una palabra. Y ese es el tema de otro mensaje. Sostenido por una palabra. Estoy sostenido por una palabra. Diga: estoy sostenido por una palabra. Vamos, confiésalo. Estoy sostenido por una palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Diga: gracias, Señor. Vamos, levanta tu mano y dígale: gracias. Señor, gracias, porque tu palabra nos sustenta, oh Dios. Jesús mismo enfrentó al enemigo
con una palabra eterna, como le dije esta mañana. Escrito está. Escrito está. No me importa lo que dice mi cuerpo. No me importa lo que dice mi mente. No me importa lo que dicen mis emociones. No me importa ni siquiera lo que dice la gente de mi alrededor. Escrito está. Escrito está. Escrito está. En Mateo 4:4 dice: Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 7 Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En el verso 10 entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Hijo de Dios nos dio un modelo de cómo vencer la tentación y la crisis. No con emociones, no con lógica, sino con la palabra, con lo que está escrito. Es que tengo depresión, es que tengo opresión, es que no voy a poder, es que esto, aquello, y tengo que tomarme una tafil, y tengo que tomarme algo para los nervios, porque no, escrito está, escrito está, escrito está. Que Satanás no te aterre, atérralo con la palabra eterna de Dios. Cuando todo lo demás se mueve, la palabra tiene que ser tu ancla. Que se mueva todo a tu alrededor, pero tú tienes una palabra. Diga: yo tengo una palabra. Diga: yo tengo una palabra. Yo tengo una palabra. Yo tengo una palabra. I have one word. Hey, yo tengo una palabra. Eso es más que suficiente. Y no es una palabra de hombre, porque Dios no es hombre. Porque Dios no es hombre para que me mienta, ni hijo de hombre para que después no me cumpla su promesa. Lo que Él me dijo me lo hará, y lo que Él me prometió me lo cumplirá. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Dios, escúchame, Dios, la palabra es tan importante para Dios que la puso por encima de su propio nombre. Dice: cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por nadie más, juró por sí mismo. Por sí mismo. Abraham, si tuviera algo más arriba que yo, te juro por eso, pero te juro por mí. ¿Qué significa eso? Que el día que una palabra de Dios falle, Dios dejaría de ser Dios. Alguien tiene que recibir eso. El día que una palabra de Dios falle, Dios dejaría de ser Dios, y eso no va a pasar nunca. ¿Cómo me mantengo en la crisis? Con la palabra. Dios no miente. Y el diablo te dice otra cosa: Dios no miente. Y el diablo te dice: tu matrimonio se acabó. Dios no miente. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y el diablo te dice: tus hijos se van a perder. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Saca. Y el diablo dice: vas a vivir en carencia. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Una palabra, diga: tengo una palabra. Por encima de mi circunstancia, por encima de mi enfermedad, por encima del caos. Y Dios no miente. Mi Dios no miente. Aunque ahora me duela, aunque ahora esté oscuro, mi Dios me prometió que la victoria es mía. ¿Qué Dios dijo para tu casa? ¿Qué Dios dijo para tus hijos? Mis hijas serán traídas en brazos y mis hijos serán traídos de lejos. Alguien tiene que recibir eso. Ahora le estoy profetizando a alguien. Dios te dio una palabra. Dios dijo: tus hijas van a ser traídas. ¿Sabe qué significa eso? Van a tener trato de reyes. Van a tener trato de reyes. No importa que ahora lo veas como esclavo. La promesa es: van a ser tratados como reyes. Alguien lo tiene que creer. Algo está pasando. Algo está pasando, Maranata Nueva Italia. Algo está pasando. El poder creativo de la palabra se está manifestando. Todo puede moverse, pero la palabra sigue firme. Usted tiene una palabra
Y Dios te trajo aquí para recordarte. No importa lo duro de la prueba, no importa lo duro de la circunstancia, mi palabra es tu ancla. Y van a haber contrariedades, y van a haber adversidades, pero la palabra sigue. La palabra sigue como su fidelidad. ¿Acaso, pastor, pero yo le fallé? Y tal vez como yo le fallé lo que Él me prometió hace 5 años ya no va. ¿Acaso nuestra infidelidad hará nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es fiel. Dije que Dios es fiel. Aun cuando yo sea infiel, Él permanece siendo fiel. Mi infidelidad no mueve ni un ápice de la fidelidad de Dios. Dios no tiene fidelidad, Él es fiel. Dios no tiene verdad, Él es la verdad. Dios no tiene vida, Él es la vida. La palabra no depende de mi entorno para cumplirse. La palabra no depende de tener las circunstancias propicias o de hacer la atmósfera correcta para cumplirse. En Romanos 4, 18, 21 dice, refiriéndose a Abraham, él creyó en the hope, en esperanza. En esperanza. No tengo nada naturalmente para que se cumpla. No veo nada posiblemente para que se cumpla. Solamente tengo dos cosas. Una esperanza que me golpea contra otra esperanza. Yo quiero ser golpeado en esperanza contra esperanza. Aunque no tenga nada, aunque mi cuerpo diga que no, aunque mi situación diga que no, yo creo como Abraham en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser. ¿Qué quería? Que se cumpliera la palabra. Para llegar a ser. ¿Cuál era la palabra? Padre de multitudes. Conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Así será tu descendencia. Y no se debilitó. Cuando yo considero mi circunstancia, mi fe se debilita. Pero es que Dios no depende de mi circunstancia. Si Dios pudo darle una promesa a un hombre de casi 100 años con un cuerpo casi muerto, con una mujer estéril, ¿qué no puede hacer conmigo? Oh my God. Que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Gracias, Señor. Yo no sé cuál es la palabra que tú tienes. Gracias por la salvación de mis hijos. Gracias por la restauración de mi matrimonio. Gracias, Señor, por la grandeza de este ministerio. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido, me has enriquecido, me has prosperado. ¿Cómo? Plenamente convencido. En Abraham no había nada para convencerlo de que se podía. Entonces él dijo, yo no me voy a mirar ni a mí, ni me voy a usar a mí. Voy a mirarlo a él y me voy a convencer de que él es capaz de hacerlo, aun cuando sea imposible hacerlo. Él es capaz de hacerlo, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer, no algunas cosas, todo. Diga conmigo, todo. De aquí no me voy hasta que todo lo que Él ha dicho se cumpla. De esta tierra no te vas hasta que todo lo que Él te ha dicho y tú has creído se cumpla. Dios no necesita un clima favorable para hacer lo que Él dijo. Dios puede cambiar la atmósfera. Estaba una tormenta hace un momento y Dios dijo, yo quiero hacer algo. Quito esa tormenta y traigo un sol de repente. Él habló a Abraham de una descendencia numerosa.
cuando su cuerpo ya no funcionaba para engendrar. Pero es que ya mi matrimonio está irremediable, ya no hay nada que se pueda hacer. Estoy en el mejor momento. Solamente uno creyó, estoy en el mejor momento. Ya no vemos nada, ya fuimos a terapia de pareja, ya deshicimos, no hay nada. Abraham no tenía nada y Sara menos, pero tenían un Dios, tenían una promesa, tenían la fidelidad de un Dios. No mires el estado de las cosas, mira la fidelidad de quien te habló. Voy a volverlo a repetir. Dije, no mires el estado de las cosas, mira la fidelidad de quien te habló. Dios no miente. Dije que Dios no miente. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios no miente. Dios no. Mis hijos son saeta en mi aljaba. Mis hijos poseerán la puerta de mis enemigos. Dios no miente. El mundo va a glorificar a Dios por lo que hará con mis hijos. Él no miente. Yo no engendré hijos para vergüenza, sino para gloria. Dios no miente. Yo tengo una mujer virtuosa, bienaventurado. La gente la alaba. Mis hijos están felices de tenerla a ella. Dios no miente. Yo soy cabeza y nunca cola. Estoy arriba y nunca abajo. Dios no miente. No me importa cómo se vean los muchachos ahora. No me importa qué tan perdido parezca estar ahora. No me importa qué tan atados puedan estar ahora. Tengo una promesa para mis muchachos. Pastor, pero es que antes por lo menos oía. Ahora no quiere ni oír de Dios. Está en el mejor momento, porque cuando está más oscuro es cuando está a punto de amanecer. Pastor, el diablo lo ha engañado. Pastor, ha caído en vicio. Pastor, ha caído en homosexualismo, en lesbianismo. Que haga el diablo lo que quiera. Hay una palabra sobre mis hijos. Que haga el diablo lo que le dé la gana. Su tiempo se le terminó, porque la palabra eterna viene a manifestación. Pastor, mi esposo ya no quiere saber de mí. Se buscó otra. No me importa. Si Dios me unió, no hay hombre, no hay diablo que me separe. ¿Por qué estoy tan seguro de lo que le estoy diciendo? ¿Por qué estoy tan seguro? ¿Por qué estoy ardiendo en fuego dentro de esto que yo le estoy diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué le estoy profetizando esto? Porque Dios, cuando da una palabra, la vigila para que se cumpla. Aquí Dios le está hablando a alguien. Dije que cuando Dios te da una palabra, Dios no te la tira y se va. Dios se asegura, te vas a cumplir, te vas a cumplir, te vas a cumplir. Porque le dijo a Jacob, yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto. Cuando le preguntó a Jeremías, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? Yo di una palabra, ¿qué ves tú? Jeremías dijo, una vara de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro. Porque yo apresuro. Escúchame, yo vine a traerte el tiempo de cumplimiento. Yo no te estoy diciendo que eso es mañana, te estoy diciendo que es ahora. It's right now. Otra versión dice, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy vigilando que se cumpla esa palabra. Tal vez tú te olvidaste, tal vez ya la fe se te fue, pero Dios dice, tienes que cumplirte, tienes que cumplirte, tienes que cumplirte. No te toca a ti hacer que la palabra se cumpla. Ese no es tu problema. No te toca a ti hacer que se cumpla.
Y es donde nos frustramos, donde creemos que somos nosotros los que tenemos que hacer que se cumpla. Te toca creerla, te toca hablarla y te toca esperarla. Creerla, hablarla y esperarla. Que se cumpla es su responsabilidad. Gracias, Señor, por no confiarme esa responsabilidad. Yo la creo, diga conmigo, yo la creo, yo la hablo y yo la espero. Una vez más, yo la creo, yo la espero. Diga, yo la creo, yo la hablo y yo la espero. Alguien profetice, yo la creo, yo la hablo y yo la espero. Yo la creo, yo la hablo y yo la espero. Si Dios lo dijo, lo hará. Dije que si Dios lo dijo, lo hará. ¿Por qué? Porque Él es responsable de su palabra. Él es responsable de su palabra. Él lo dijo. Él lo dijo. ¿Por qué? Después que Eva le fue infiel a Adán con la serpiente, Adán le dijo a Dios: la mujer que tú me diste. ¿Y por qué el matrimonio de Adán y de Eva no terminó en fracaso? Fue inventiva de Dios. Fue inventiva de Dios. ¿Y por qué la venganza de Dios? Es que su iglesia, hija de Adán, se va a casar con su Hijo eterno Jesús. Ahora, ¿entiende algo? La palabra produce fruto a su tiempo, no al mío. No al mío. ¿Cuál es su tiempo? Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Por eso a ti te parece que han pasado muchos años, pero en el tiempo de Dios son segundos, milésimas de segundo. Y por eso, my God, alguien tiene que recibir esto. Algunos creen que tendrán que esperar mucho tiempo, pero se le va a acontecer ahora mientras estoy predicando. Isaías 55:11. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí. ¿Dónde tiene que regresar la palabra? ¿Dónde tiene que regresar la palabra de que lo que Dios unió no lo separa el hombre? ¿Y cómo tiene que regresar? Completa. ¿Dónde tiene que regresar la palabra de que yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Y cómo tiene que regresar? ¿Cómo tiene que regresar? Si no, que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y será prosperado en todo aquello para lo que yo se lo envíe. Cuando Dios te envía una palabra, prosperas. Tu vida prospera. La Biblia dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Lo peor que le pudo pasar al diablo es haberme atacado estos últimos meses y permitir que yo fuera reactivado en la revelación de la palabra. Cargo el poder creativo de la palabra a flor de piel. Digo y veo, los milagros empiezan a manifestarse porque hubo una reactivación sobrenatural del poder creativo de la palabra. ¿Entiende? No toda semilla germina de inmediato. No va a germinar de inmediato. Nosotros sembramos 150 semillas de plátano.
Y eran plátanos de buena calidad. Me aseguré de comprar semilla buena. Yo veía que unas crecían, otras no crecían. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Cuánto tiempo toma? Llamé a los muchachos, ¿cuánto tiempo toma? Me dice, no, es que ese tipo de plátano ya puede estar como en 5 meses, 4 meses. Y yo, ¿cuándo? Que yo creía que las 150 semillas de plátano iban a estar listas al tiempo, juntitas. Perdone mi ignorancia en agricultura en ese momento. Cuando me llaman los muchachos y me dicen, hay 5 cabezas de plátano listas. ¿Y qué pasó con las otras? No, vienen brotando de a poco. ¿Cómo así si todas las sembramos el mismo día? Y me decía, me explicaba, me decía el muchacho, patrón, escuche, hay varios factores. La tierra donde se puso, aunque se haya puesto una al lado de otra, si esa tierra tenía piedrita, le faltaba algún mineral, va a demorar un poquito. Estas 5 que salieron primero era porque estaban cerca de donde le daba agua. La tierra tenía buen mineral. Y cuando ayer me llamaron y me dijeron, patrón, brotaron 8 más. Entendí de que pueden estar todos recibiendo la misma semilla, pero tienes que ver qué tipo de tierra tú eres para saber cuándo va a brotar. Pero de que brota, de que vamos a ver la semilla germinada, la vamos a ver. Y me decía el muchacho, patrón, de lo que puede tener seguridad es que esas 150 semillas todas van a salir, porque es una semilla buena. Y me dijo ayer, necesitamos ahora, esas semillas empezaron a dar hijos y hay algunas que dieron hasta 8 hijos. Yo dije, Dios, era semilla buena. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Buscar más tierra, porque la semilla no solo me dio fruto, me dio semilla. Él da semilla al que siembra. La palabra eterna tiene un tiempo de cumplimiento, aunque parezca que nada está ocurriendo. Al tiempo que sembré las 150 semillas de plátano, sembré 200 semillas de yuca. Y las yucas iban, qué bonita. ¿Y qué pasó? Se nos olvidó poner corriente a la cerca y entraron los conejos poncho y se comieron toda mi yuca. Y yo traté de hacer un ajuste a la cerca y volví a plantarla. Esta vez, como las vacas vieron que los conejos comieron bien, rompieron la cerca y se comieron la yuca. Y me dice el muchacho, pero hay algo que pasa. Ellos se comen la yuca, pero donde queda ese palo, nace uno nuevo. No importa cómo el diablo golpee la semilla que tú recibiste, ella está diseñada para germinar y dar frutos. Ten paciencia. Dile a tu vecino, ten paciencia. La palabra está trabajando aunque todavía no la veas. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está. Tú siempre estás. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. El Salmo 126 versículo 6 dice: irá andando y llorando. Diga, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Le dije al Señor: Señor, mi esposa y yo hemos predicado todos estos años. Señor, te hemos servido fielmente, no te hemos renegado. ¿Por qué nos está pasando esto? Me dijo Joel, la semilla necesitaba un poquito de lágrima. No miren la lágrima de ahora, mira cómo van a volver. Mira la gavilla grande que van a traer. Mira la cosecha grande. Vamos a llorar,
Vamos a llorar. Las manos se nos van a lastimar. Yo pensaba que sembrar los plátanos y la yuca era fácil. Y me compré 200 semillas de otoe. Y digo, me está gustando el asunto de la siembra. Pero era fácil. Había que limpiar, había que remover, había que quemar, había que abonar, había que hacer hoyos para poner esa semilla, vigilar esa semilla. La semilla hay que cuidarla. Dile a tu vecino, la semilla hay que cuidarla. La palabra de Dios transforma realidades, no las ignora. Voy a volverte a repetir. Dije que la palabra de Dios transforma realidades, no la ignora. Yo siempre le he dicho que la fe cambia la circunstancia. Él dijo a las hermanas de Lázaro allá en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. Lázaro estaba muerto. Sí. Los discípulos pensaron que él estaba ignorando por no querer sentir dolor que Lázaro se había muerto. Cuando él dijo, Lázaro duerme, vamos a despertarle. Hasta que él dijo, Lázaro está muerto, voy a ir a resucitarlo. Sé la circunstancia de Lázaro, no la ignoro, pero tengo poder para cambiar esa circunstancia. Por eso cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, las hermanas le dijeron, él le dijo, ¿dónde le pusiste? Que ellas hablaron, circunstancia. Lleve ya, tiene 4 días, llévame donde tú le pusiste. Y hazme otro favor, quita esa piedra. Necesito que me salga la peste de Lázaro. Necesito que me salga la peste de Lázaro. Necesito que me salga la peste de la circunstancia en mi cara, porque la palabra que yo cargo va a acabar cualquier peste de la circunstancia. Y se para ahí en el verso 43. Clamó a gran voz, ¡Lázaro! Espérate, pero ¿cómo estaba Lázaro? Muerto y putrefacto. Pero él se paró y ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? Porque Lázaro no era la circunstancia. ¿Qué le dijo? ¿A qué él llamó? A la palabra de resurrección y vida que él ya le había dado a Lázaro. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Por qué no entró a ponerle la mano a Lázaro, a ungirlo? Señor, gracias, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago por estos cabezones. Y le dice, Lázaro, sal fuera. Y la gente tal vez dijo, está loco, no siente el olor. Y dice, entonces el que se había muerto salió atado las manos y los pies. Y Jesús le dijo, yo no fui quien lo até, desátenlo y denle de comer, que lo pusieron a pasar hambre 4 días. Porque Dios no niega la circunstancia, pero te da una palabra que las confronta y las supera. ¿Y cómo será esto? Dijo María. ¿Y cómo será esto, Señor? ¿Y cómo se van a salvar mis hijos? ¿Cómo, Señor, si ahora están más perdidos que nunca? ¿Y cómo, Señor, si ahora parece que no quieren ser, perdieron el temor a Dios? ¿Y cómo será esto? De la misma forma, el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y le hará sombra, y los cubrirá con su sombra. Por eso van a ser llamados hijos del Dios Altísimo. Cuando Lázaro murió, Jesús no ignoró, pero tenía una palabra más poderosa. Lázaro, ven fuera. Es que yo no sé. Y a veces tú quieres que alguien se ponga a llorar con tu circunstancia. Nunca cuentes conmigo para eso. Nunca cuentes conmigo para eso. Yo no voy a llorar con tu circunstancia, porque yo tengo algo más grande que tu circunstancia. Una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Cuando tú estás ahí en la cueva, hediondo porque las circunstancias te mataron, sal fuera. Sal fuera. Sal fuera. Mira, Dios no maquilla la realidad.
Él la transforma con su palabra. ¿Cómo estoy? Me duele. Una realidad. Pero ¿qué hago? El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivifica mi cuerpo mortal, y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo son fortalecidos. Y Dios entonces hace que el espíritu de resurrección de la palabra entre en mí y mi cuerpo se alinea. Mi mente, estoy atormentado, estoy oprimido, no puedo dejar de pensar esto, el diablo y el diablo. Oye, olvida la realidad de ese diablo que te está atacando y concéntrate en la realidad del Dios que ya te habló. Pero es que el diablo y el diablo y el diablo y las emociones, olvídate de esa circunstancia y háblale. Diablo, tengo una palabra. Emoción, tengo una palabra. Depresión, tengo una palabra. Opresión, tengo una palabra. Miedo, tengo una palabra. Dolor, tengo una palabra. Transforma tu circunstancia con la palabra de Dios. Porque la palabra eterna te posiciona aunque tú estés en el pozo. Tú puedes estar en el peor pozo. Dije esta mañana que mis mejores mensajes han salido de mis peores momentos. ¿Por qué? Porque la palabra me posiciona. ¿Se acuerdan cuando Jeremías, que estaba en la cisterna, que llegó y le preguntó al otro: ¿todavía hay palabra de Dios? Jeremías dijo: ¡ay! Así dice Jehová. Que no te quiten la palabra. Vas a tener que llorar, llora, pero no te quedes llorando. Voy a volvértelo a repetir. Vas a tener que llorar, llora, pero no te quedes llorando. Salmo 105, 18, 20. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El diablo azotó a Job hasta que Dios le dio la gana. El diablo hizo con Job lo que Dios le permitió, hasta que Dios dijo: se acabó. Llegó el tiempo de cumplir la palabra sobre Job. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. José recibió un sueño que era una palabra profética. Cuando él era joven, pasó por el pozo, pasó por la cisterna, pasó por la esclavitud, pasó por la prisión, pero la palabra se cumplió. Diga conmigo: la palabra se cumplió. No importa dónde estás, si tienes una palabra, estás en el camino correcto. Voy a volver a repetir. No importa dónde estás, si tienes una palabra, estás en el camino correcto. Puedes estar en el peor pozo. Es más, puedes estar en el pozo favorito de algunos cristianos carnales, el pozo de la desesperación. Ese es el lugar favorito de algunos cristianos carnales, el pozo de la desesperación, el pozo de la depresión, el pozo de la opresión, el pozo de la conmiseración. Ay, pobrecito yo. Ay, pobrecito yo. Pobrecito el diablo. Con los hijos de Dios nadie se mete. El que me toca, toca a la niña de los ojos de Dios. Tu responsabilidad es creer, confesar y caminar conforme a la palabra. Esa es tu responsabilidad. A mí no me importa lo que diga el diablo. A mí no me importa lo que digan los hombres. ¿Qué fue lo que Dios dijo de mis hijos? ¿Qué fue lo que Dios dijo de mi matrimonio? ¿Qué fue lo que Dios dijo de mi ministerio? Yo voy a caminar conforme a eso. Yo voy a caminar. A mí no me interesa, mire, ¿sabe qué? No me interesa cómo falló, ni quién falló, ni dónde falló. La palabra de Dios no falla. En Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. ¿Y cómo salió? Sin saber. No sabía dónde iba, pero tenía una palabra que lo dirigía. No sé dónde voy, pero tengo una palabra que me dirige. No sé dónde voy, pero tengo una palabra que me dirige. Salgo, obedezco esa palabra que yo cargo. ¿Entiendes algo? La fe no es pasividad.
La fe es acción basada en convicción. Voy a volvértelo a repetir. Dije que la fe no es pasividad. La fe es acción basada en convicción. ¿Cómo yo voy a creer de que Dios me tiene próspero, pero estoy actuando de otra forma? ¿Cómo yo voy a creer que mis hijos son salvos, pero no les estoy compartiendo la palabra que los alimenta? ¿Cómo voy a creer que mi matrimonio es restaurado, pero no estoy operando en la restauración que yo estoy creyendo por la palabra que tengo? Si Dios te ha dado una palabra eterna, debes hablarla, debes vivirla y debes actuar en consecuencia a ella. El asunto de los religiosos es que tienen una palabra en la boca, pero su acción es contraria a esa palabra. Su palabra va en una dirección y su acción va en otra. Eso no es fe. Voy a caminar en la dirección de la palabra que yo tengo. Habla la palabra, aunque te digan loco. Camina aunque no veas el camino. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? Camina aunque no veas el camino. Toma mi mano, Señor. Caminando en esta vida, conmigo va un amigo fiel. Toma mi mano, Señor. Toma mi mano, Señor. Toma mi mano, Señor. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé y actué. Creí, por lo cual hablé y actué. Por lo cual nosotros también creemos, por lo cual también hablamos y actuamos. Diga conmigo, hablamos y actuamos. Esa es la fe que tenemos. Esa es la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe vence al diablo. Nuestra fe vence la circunstancia. Dios te ha dado una palabra eterna. Dije que Dios te ha dado una palabra eterna. No para decorar tu Biblia, ni para guardar en tu mente, sino para vivirla, para creerla y para usarla como espada en medio del campo de batalla. La crisis que tú estás enfrentando hoy tiene fecha de vencimiento. La crisis que tú estás enfrentando hoy tiene fecha de vencimiento. Pero la promesa que Dios te dio tiene sello de eternidad. La promesa que Dios te dio tiene sello de eternidad. Ya no vivas más por lo que ves. Ya no vivas más por lo que sientes, sino por lo que dijo Dios. No permitas que lo temporal determine tu esperanza. Esto no va a poder ser posible porque es que yo lo he intentado tantas veces y yo creo que ya no es. Olvídate. Olvídate. No dejes que lo temporal determine tu esperanza. Porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para el día del Señor. Recuerda lo que Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Diga, yo cargo un peso de gloria. Del tamaño de tu tribulación en la proporción de tu glorificación. Yo no sé usted, pero mi tribulación me llevó al borde de la muerte. Así que mi glorificación me tiene que exaltar hasta lo sumo. Algo grande viene, Maranata Nueva Italia. Algo grande está en manifestación para esta casa, Maranata Nueva Italia. Y como ustedes tienen un profeta, ¿alguien quiere hacer una declaración profética conmigo? Declare conmigo. Declaro que tengo una palabra eterna que gobierna sobre toda circunstancia temporal.
La palabra de Dios en mi vida es inmutable, viva y eficaz. Mis ojos pueden ver la batalla, pero mi espíritu ha visto la victoria. Mis ojos pueden ver la batalla, pero mi espíritu ha visto la victoria. Lo que hoy me duele, mañana será un testimonio. Lo que hoy me aflige, mañana será un testimonio. Lo que hoy me limita, será mi plataforma. Declaro que lo que Dios ha dicho se cumplirá, y ninguna fuerza humana ni infernal podrá impedirlo, en el nombre de Jesús. Y usted dice, dele un aplauso a Jesús, por favor. Padre, yo oro por tu pueblo, Dios. Hemos recibido tu palabra y hemos sido activados en el poder de ella, oh Dios, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a la Santa Comunión.